Me platicó de un proyecto, era una página web. Ah, esto era una página para buscar pareja. Está todo cambiado. Portas del encanto. Eso parece pornografía. La portada no es cristiana, pero en lo de adentro sí es cristiano. La mejor de la indignada, semana, doctora. caramelo se te derrite, super candela, yo te quiero de nuevo. En vez de apoyar a mi hermano, ella se viene para acá y deja a mi hermano abandonado en una cárcel en Venezuela. Siempre no lo he justo. apoyado, pero ahora primero es mi hijo. No, primero es tu hijo, ese hijo tuyo. No, es yo de sé, mi de hermano él también. Pero No ni todo que el mundo eso tiene fuese a los pasar en pantalones. Venezuela, eso En va a terminar en Venezuela, cualquier para salir momento. a luchar. Eso viene de mi suegro, viene de mi esposo, entonces también quiere que mi hijo Con esté gente lo mismo. como tú, Venezuela No, se yo va a tengo quedar que como salvar. está. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta romano Horacio dijo: somos engañados por la apariencia de la verdad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Oiga usted esa, somos engañados por la apariencia de la verdad. Entonces, ¿en qué confiamos? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Le creí, confié en él y ahora me doy cuenta que me utilizó para crear esta bajeza. Estoy apenado. Ese no era mi objetivo. No sé qué pasó. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Claudia, estás demandando a Alejandro. Explícame tu demanda y lo que exiges para resolver este conflicto. Así es, doctora. Vengo aquí hoy a demandar a este hombre que es mi ex esposo porque le presté $20,000. Es la hora que no me los devuelve y además los utilizó para algo en lo que yo no quería. Estoy muy enojada. Ok, a ver, ustedes estuvieron casados y se Así. divorciaron ¿hace cuánto tiempo? Así es, déjeme, le platico que cuando tenía yo 23 años, era yo muy inocente, vengo de una familia tradicional mexicana, nos conocimos en Cancún, México, era un hombre mayor, con experiencia, y la verdad es que, pues, me enamoré perdidamente de él. Duramos 2 años, nos casamos y nació nuestro hijo Bruno, que ahora tiene 17 años. Ok. Vivíamos en Chicago, él trabajaba en real estate, era un hombre movido, que viajaba mucho. Y bueno, yo lo sabía, no puedo decir, doctora, que tenía los ojos cerrados, pero era un mujeriego, No te consta eso. pero siempre te portaste mal conmigo. Al principio era todo color de rosa, regalos, amor, cariño. Como pero- suele suceder. Como suele suceder. Pero con el tiempo algo raro yo notaba. Yo tengo una carrera, soy comunicóloga, pero en aquel entonces lo quería tanto, y a mi hijo obviamente, que decidí entregarme a ellos en cuerpo y alma. Pero hace 10 años me enteré que este desgraciado rabo verde tenía No, 3 no es años cierto. una relación, claro que sí, una relación con una mujer. Y fue cuando ya decidí terminar, divorciarnos, y terminé con esta relación. Ok, entonces, ¿llevas cuánto tiempo divorciada? 10 años, como le digo. Ya llevan divorciados. Sí. Ok, ahora explícame por qué le prestas $20,000 a él después del divorcio. Pues mire, en primer lugar, desde que terminamos, afortunadamente somos gente civilizada, decentes, nos hemos llevado bien, amor ya no hay, como una familia, casi que como Pero hermanos. nos llevamos muy bien. Por nuestro hijo, nada más por nuestro hijo. Entonces la verdad es que yo siempre he confiado en él. Hace como año y medio empezó a tener problemas de Tenía salud. problemas de salud, tuve un preinfarto. Ok. Y hoy ando Que delicado. por andar de mujeriego, supongo, ¿no? eso no Bueno, se sabe. no sabría yo Bueno, la le dio conexión. diabetes, problemas de presión, estuvo 15 días en el hospital. Y bueno, Bruno y yo sabemos que es un hombre solo, no tiene a nadie más. Y decidimos, mi hijo y yo,
acompañarlo. Estuvimos en el hospital, como le digo, y bueno, empezamos inclusive a hacer una pues vida como de familia, veíamos televisión, platicábamos. Bastante agradable, la verdad. Déjame hablar. Y bueno, en ese entonces, a mí, desde que me divorcié, empecé yo ya a practicar mi carrera. Tengo un negocio que afortunadamente no me puedo quejar, me va muy bien. Organizo eventos. Entonces, bueno, en ese entonces a mí me estaba yendo bastante bien económicamente. Él con todo este problema de salud. Ajá, ¿no? Y bueno, me platicó de un proyecto que además de todo a mí se me hizo un proyecto muy bonito, con mucha ilusión. Nos iba a dar una oportunidad para tener una estabilidad económica. Bueno, eso es en lo que habíamos quedado. Okay. Pero bueno, déjame le platico. Usted sabe que en este país es muy difícil vivir solo. Y con este proyecto yo me reflejé precisamente en esta soledad que he vivido. Y el proyecto que habíamos platicado, que él me contó, era una página web. Una página web en donde, de hecho, aquí están los lineamientos, doctora, que es lo que yo le había pedido que se hiciera y no se ha hecho nada. Acércame eso que tienes en la mano, por favor. Ok. Háblame en concreto, ¿cómo era el préstamo? ¿Le hiciste un préstamo? Vamos a ver. Sí, él me pidió los $20,000. Ah, esto era una página para buscar pareja. Sí. Exacto. Un Christian Single, o sea, para la gente cristiana que están solteras. Exacto. Es una comunidad de línea creada específicamente para solteros cristianos que quieren conocer a otros cristianos para hacer amistades o encontrar una pareja para toda la vida que comparte valores similares, tradiciones y creencias. Ok, exacto. Perfecto. O sea que para esto le da los $20,000. Pero ¿cómo fueron los términos del préstamo? Porque eso no me lo enseñas. Además de eso, doctora, lo que yo siempre le pedí es que fuera para personas ya mayores, como de 40 años. Y se siguió todos los lineamientos. Pero no, ahorita vas a ver. Para que fueran unas relaciones duraderas con gente ya madura, que supiera lo que quería realmente, estables. Y pues para mí era algo bonito, como le digo, hacer una ilusión de poder juntar personas que pudieran tener una relación ya formal, seria, y que siguieran para adelante el resto de su vida. Con y tu además marido divorciado, me parece genial. Es que eso, bueno, eso es lo que no habíamos quedado. Y de hecho, algo de lo que sí le pedí es que fueran personas sin antecedentes penales. No es que tenga yo nada en contra de estas personas, pero pues que fuera algo formal y serio. Bueno, ok. Le prestas los $20,000. ¿Con qué términos de devolución? Ninguno. Pues, no, o sea, sí, lo él no te dijo, platicamos. me tiene que devolver esto en un año, año y medio, intereses No, sí, él de me tanto, dijo, él me hazme dijo. pagos mensuales. No. Oye, Él me te dio dijo. $20,000 y te dijo, agarra los $20,000, haz con ellos lo que te dé la gana y me los devuelves ¿cuándo? Él me dijo que inmediatamente que empezaran a Le íbamos a una fructificar el participación. Señora, ¿qué cosa es inmediatamente? pues en cuanto el negocio empezara a dar frutos. ¿Pero en qué tiempo? ¿3 meses, 2 meses, 1 año, 6 meses? Bueno, realmente no lo dijimos así, pero dijimos, bueno, si en 1 mes o en 3 meses empieza a dar, ya me lo Y se le los empezó empiezo a dar pagar. una mensualidad. Sí, me daban al Ok, principio. señora, ¿qué pasó con la página? Bueno, al principio me daban $250 mensuales y desde hace 3 meses me empezaron a dar $500. Pero hace 20 días tengo una hermana precisamente cristiana en la iglesia y le platiqué del proyecto, porque insisto, a mí es un proyecto pues que si Ya hubiera me lo sido... dijo, ya me lo dijo, ya sé que a usted le gusta el proyecto. Sí. Ajá. Y mi hermana, afortunadamente para todo esto, es una mujer cibernética, porque yo no sé mucho de esto, y ella empezó a investigar. No sé cómo fue que se dio cuenta que esta página está todo cambiado. No es nada de lo que habíamos dicho, y este hombre me mintió, y quiero que me dé mis $20,000. Pero ¿cómo cambió, señora? Explíqueme. Quiero Pues de explicarle. hecho tengo en la producción, le traje yo las cosas. Y quiero, como le digo, que me devuelvan mis Muy bien. $20,000 Ok. y que cierren esa página. Vamos a verlo, señor director, porque Es este un es el mentiroso. meollo de la cosa. O sea que de una página cristiana se convirtió en Imagínese. escoltas del encanto. Eso parece pornografía. Realmente me siento Como abusada. un escort service. Ah, Sí. sí. La me mejor de siento la indignada, semana, doctora. caramelo se te derrite, super candela, yo te quiero de nuevo. O sea, este hombre me mintió todo Déjeme el tiempo. explicarle. O sea que de una situación cristiana para encontrar Claro. pareja se convirtió en un centro, en un escort service. Y eso nunca lo dijimos. Para otra. Hacemos un corto receso y a la vuelta Alejandro responde a la demanda. Regresamos enseguida.
¿Me estás diciendo que es tu hijo quien hizo esto? Sí. También algunas cosas para que suban las ganancias. Ah, estas son dos cristianas, yo creo que están pasando por ahí. Par de cristianas que están Alejandro, ¿qué llegando. es esto? ¿Quiénes son estas chicas? Caso cerrado.